Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo. Aquí estamos con un calor que no te cuento, pero bueno, nada, en una Argentina que no para de generar lindas noticias. Bueno, la que te saluda es Sara Di Tomaso, como siempre, aquí todos los miércoles de 14 a 15 horas en el aire de Ecomedios, en una Argentina que no cesa de generar buenas, malas, inciertas, poco probables, mágicas, no sé, pero tenés con de todo, nos tiran todos los días a los argentinos. Hoy es miércoles y por supuesto, como todos los miércoles, hay marcha, había mucha seguridad aquí a la vuelta en el obelisco. Nosotros hace tiempo que hemos decidido corrernos un poco de la agenda que te obligan continuamente a hablar, ¿no? A transitar por ahí. Ni el Movistar Arena, ni Santilli, ni una cosa ni la otra. Vamos a intentar hablar de otra parte, de otro tipo de Argentina que por supuesto crece y que por supuesto, no es que crece como país, pero quiero decirte que está, ¿no? Que está. Es como cuando vos sentís que ves la gente en el subte, en el colectivo, en distintos lugares, en un medio de transporte, y de pronto hay veces que a la noche o en algún momento te encontrás con alguien, hablas de algo que tiene que ver con la contaminación de información que uno tiene todos los días, y te dice, no, ni idea, la verdad que supe que pasó, es truculento el caso del triple crimen de la matanza de las 3 jóvenes. Punto. Fin. Sí, Movistar Arena lo vi, bueno, sí, pero también he visto otros personajes cantando. Me parece que también hay una intencionalidad casi, te diría, enfermiza de los medios de retroalimentar algunas noticias. Vamos a intentar en el día de hoy de hablar de otros temas. Uno tiene que ver con negocios y con una empresa que la verdad que me sorprendía en el día de ayer cuando vi de qué manera hay otro tipo de Argentina que se cuece, que camina y que anda y que transita por otros lugares. Y después me tocó a la noche estar en un evento que organizó Telecom por un proyecto que tiene, que se llama Digitalers, que es todo un proyecto social de inclusión y de empleabilidad, que es una plataforma gratuita para que todos puedan tener un tipo de capacitación que ya tuvo extraoficialmente, te digo los números que estuve preguntando por ahí, cerca de 7.000 personas que recibieron una capacitación. Ahí estuvo una mujer que me encantó, casi te diría para mí una intelectual, ya la he visto en 2 o 3 lugares y tuve la posibilidad de decirle, tenés un ratito, conversemos hoy.
para entender un poco por dónde pasa hoy nuestra inteligencia, por dónde pasa hoy los aprendizajes, por dónde pasa hoy quienes deciden reconstruir determinados lugares. ¿Es por la IA o es por la manera que tenemos de entender y de reaprender lo aprendido? Bueno, como te dije, vamos a transitar por otros lugares que me parece que es sumamente interesante, porque si no, como que nos contaminamos un poco demasiado y me parece que no está bueno. Señores, así somos y aquí estamos y así nos presentamos en sociedad. Te reitero, esto es Tercer Tiempo. Estamos hasta las 15 horas para acompañarte. El que está del otro lado acompañándome como siempre y como todos los miércoles, Javi Martínez en la operación radial y por supuesto en la producción comercial, Omarcito Andrada. Y uno que está aquí acompañando como siempre, hace muchos años una agenda que de alguna manera viene transitando y viene innovando, que es la agenda de la sustentabilidad, que ojalá que en algún momento trepe en algunos espacios y que sea la conversación. Pero bueno, para eso falta. Señores, así nos presentamos en sociedad. Auspicia Tercer Tiempo. Hace crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andreani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andreani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país. Andreani. Llevamos lo que te importa. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. No todos conocemos el campo, pero todos conocemos sus desafíos. Porque después de la inundación, la sequía o las plagas, aparecen otros problemas. Como la inundación de los No, que te deja seco después de que el agua se llevó todo. La sequía de optimismo, que luego de que el sol quiebre la tierra, te quiebra el espíritu. O el bicho de la incertidumbre, que te come la cabeza cuando los bichos ya te comieron toda la cosecha. Pero créeme que las peores plagas no son las que afectan al campo, sino las mismas que nos afectan a todos. Por eso, cuando haces lo mejor para tu campo, también te superás vos. En los desafíos se crece. Syngenta. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esa
que estando tan lejos no te quiero ver, cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. No llores más. Que la noche es larga. 14:15 y bueno, tenemos otra noticia que tiene que ver con, ahora en el marco también apareció otra mujer, otra joven asesinada. Nosotros vamos a adentrarnos, dije que no quería tener la agenda, pero bueno, no meterme en la agenda, pero es un tema complicado. Estamos para no cerrar, hablar y adelantarnos, Diana, 22 años tenía, para no, como sucedió con el triple crimen en La Matanza, en donde, más allá de hablar de las víctimas, más allá de conjeturar, hay que esperar las investigaciones yo soy de los que creo que no todo es femicidio, así que vamos a esperar qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, volvemos acá a los temas que siempre nos ocupan, nos tienen y nos ponen en un lugar donde por suerte hay como otro aire, me da la impresión, que tiene que ver con la manera que tienen las empresas últimamente, no solo de gestionar, sino de posicionarse, de trabajar. Antes de meterme en la nota, que vamos a hablar justamente de esto, vamos a hablar de lo que significa un reporte, de una empresa nada más y nada menos que del gas y petróleo como Naturgy, y española, empezó en el día de ayer a presentar un reporte que es un reporte integrado, ¿no? Es por primera vez. Y la verdad que mucho se habla y poco se conoce, sobre todo popularmente, que es un reporte. Sí, posiblemente los economistas cuando van a la bolsa ven qué sucede con esos negocios, con esas empresas, de qué manera, cómo invierten, cómo no invierten, cuánto poco mucho de su compliance es comprobable, digamos, las políticas que tienen en cuanto a corrupción y demás, conflictos de intereses y demás. Pero también hay como alrededor de todo esto decir, bueno, cuánto poco mucho de lo que cuentan, de lo que dicen, en cierta manera, es real. Lo que comunican en un reporte es lo que se puede comprobar. En el día de ayer, en la Embajada de España, Verónica Argañarás, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy, frente a proveedores, inversores y periodistas del sector, dijo algo que a mí, la verdad, sinceramente, me pareció sumamente atractivo. Es la primera vez que lo digo. Arrancó diciendo, la sustentabilidad sí o sí tiene que estar dentro del negocio. Es la única manera. Si no, como diciendo, el resto anda a preguntarlo si es así o no. Esto lo agrego yo. Ella no lo dijo de esta manera, ¿no? Y la verdad que en un año complejo para el sector energético, donde está muy puesto todo lo que tiene que ver con la transición energética, inversiones, un país como la Argentina, bueno, pararse frente a una audiencia y plantear esto es una voz de autoridad para decirle cuánto poco mucho se siente tranquila con semejante afirmación. Hola Verónica, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. No, por favor, un placer. Bueno, la verdad que fue contundente, ¿no? Como diciendo, no hay otra posibilidad. Es así.
Y me pareció contundente porque, bueno, estabas en un lugar que era como la casa matriz de Naturgy. Y la pregunta la primera, como para entender y como para arrancar y como para que la audiencia entienda, ¿cómo se hace en un año tan complicado como este, o en la Argentina también en los últimos tiempos, que la sostenibilidad sea la prioridad en la gestión de una compañía? ¿Cómo se hace? Bueno, algo tiene que ver con lo que comentabas antes de que comencemos la entrevista, ¿no? Y tiene que ver con esto, entender a la sostenibilidad como hacer bien las cosas, ¿no? O sea, yo creo que no se puede negar que ser eficientes con el uso de los recursos, trabajar en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, con el cuidado del medio ambiente, con la cuestión del género, son buenas prácticas, ¿no? O sea, no hay que verlo como muchas veces se lo relaciona con un programa de responsabilidad social o se entiende esto como una herramienta de inversión social, cuando en realidad abarca todas las buenas prácticas del negocio en general, de punta a punta, ¿no? O sea, tenemos 2 millones de hogares a los cuales nosotros llegamos con una factura en papel. Al hacerla en formato digital ya estamos colaborando y eso tiene un impacto muy alto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay cómo contrarrestar que esto no deja de ser hacer bien las cosas y que esté integrada al negocio y que sea una decisión de la gobernanza, creo que es lo fundamental. No es un tema que tiene que pasar por el área de comunicación, sino que todas las áreas tienen que estar involucradas y en eso la práctica del reporte te permite lograr esa integración, esa participación, consensuar cuáles son los objetivos que nos fijamos, hacer un seguimiento, ponerlo al tema en nuestro comité de dirección, ponerlo al tema en el directorio como un punto a tratar. Eso es lo que hace que realmente sea ir en serio con esto, ¿no? O sea, no palabras bonitas, sino realmente ir en serio y que este impacto sea la contribución en lo que nosotros nos fijamos con los objetivos que nos trazamos. El informe también habla de transparencia y de ética y de gestión ética. Hoy arrancaba la radio y yo decía que salí de ahí, siento que este sector o esta profesión que he elegido desde la rama de la sustentabilidad y demás cuestiones que vos las desgranaste, parece otra Argentina. Salís de ahí, te encontrás en el prime time y la agenda periodística y la información es otra, en donde justamente no hay transparencia, en donde justamente los negocios no están transitando por la ética. De pronto te sentás en una mesa y decís, ¿yo estoy en Narnia o la realidad es esta? De pronto que se escucha corrupción, se escucha un montón de cosas. ¿Qué te pasa a veces con esas mesas de empresarios? De empresarios, sectores, ampliados, etcétera. Bueno, no somos ajenos a la realidad de lo que pasa, pero bueno, cuando uno tiene claro cuál es el propósito y es consistente y es coherente en lo que la compañía se fija como metas, como objetivos, como el servicio que llegue a todos nuestros usuarios en condiciones de calidad, que estemos cerca de los reclamos de los usuarios, que podemos atenderlo, que lo atendamos y así con nuestros diferentes grupos de interés, ¿no? En las 6 provincias donde brindamos servicio, con los diferentes grupos de interés, creo que eso hace que nosotros sigamos con lo que para nosotros es lo más importante y lo más relevante, ¿no? Y después, bueno, cada país, cada ciudad tiene su propia agenda, su propia coyuntura, pero eso no quita que nosotros tenemos que seguir trabajando y hacerlo de la mejor manera posible. No, porque viste que, no sé si te pasa, hay veces que uno transita estos lugares como con cierta pureza, por decirlo de alguna manera, grandes entre comillas, y de pronto ves otra realidad del país y decís,
estoy en Narnia o lo que estoy contando. ¿Cómo se hace también para que los discursos no sean vacíos, Verónica? Para no caer en el famoso, para no decirlo greenwashing, que realmente es viejo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se piensa la comunicación para que sea creíble? Porque un reporte lleva mucho tiempo de laburo. Yo los hacía y no los hago más. Es un gran esfuerzo, pero gran esfuerzo para la compañía, para los que transitan la escritura, el armado, el cruce de datos, la comprobación de datos. Es un gran esfuerzo. ¿Cómo se hace? Bueno, la práctica del reporte no es más que rendir cuentas y tiene que ver con la transparencia. Y yo creo que sistematizar datos, poder transparentarlos, esto sirve para que mostremos esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Que no quede solamente en un discurso bonito, sino que decir, bueno, esto está acá, esto está publicado, cada persona, sea el rol que ocupe en la sociedad, puede disponer de esos datos, y con eso también está, exactamente, claro. ¿No? O sea, no es más que eso, es rendición de cuentas. Sí, es un gran trabajo, sí, procesar toda esa información, recogerla de las diferentes áreas, de las 3 sociedades distintas, 2 tipos de negocio distintos, gas natural y energía eléctrica, que son 2 mundos diferentes. Totales. Ese ejercicio también a nosotros nos sirve, porque de alguna manera es sentarnos con los responsables de las áreas, ir un poco más, después las auditorías que también piden evidencias para decir, bueno, sí, me estás dando un dato, un número, pero cómo llegas a conformar ese número, de dónde viene, ver la trazabilidad. Yo creo que esto es innegable, que son buenas prácticas y que nos sirven y que nos hacen a la vez trabajar en ir mejorando esos indicadores. También nos sirve para eso, también te van marcando el rumbo de alguna manera, ¿no? Entonces, no quedarte, ser cada vez más eficiente, mejorar cada vez más la calidad. Los diálogos con nuestros diferentes grupos de interés también nos sirven a nosotros como alimentación para el próximo reporte, ver qué cambios hacemos, qué mejoras introducimos, no que sea una foto. ¿En qué se comprometen de aquí en adelante? ¿No? Porque vos recién estabas diciendo y planteabas también en el evento del día de ayer, en la presentación, como que nunca alcanza y que siempre hay mayor compromiso. Y reitero, para no caer en discurso vacío, ¿qué se compromete la compañía de aquí en adelante para decir, bueno, cuál sería la mejora de aquí en adelante? ¿Hay una inversión de acá de 2026 al 2030 que uno diga, bueno, la inversión va a estar por acá, va a caminar por acá? Tenemos diferentes objetivos que nos trazamos, por supuesto que sí, todo lo que tiene que ver en lo que es inversión en tecnología, en digitalización, en automatización. Buscamos también resolver los temas comerciales de los clientes de la forma más sencilla, simplificándole la vida, y que poder hacerlo de cualquier lugar, en cualquier momento. Lo mismo también para lo que es la telemedición, también para lo que son los trámites que se generan a través de el portal para solicitar un servicio nuevo o para rehabilitar un servicio, cambios de titularidad, opciones de pago, baja, alta, todos estos trámites que son los más recurrentes, buscamos todo el tiempo de hacerlos de la forma más simple y más fácil, más ¿no? eficiente, o sea, para ahorrarnos tiempo, claro, exactamente, más eficiente. Y bueno, de tiene números que ver y de con inversión, el cuidado del medio ambiente, y de números y de inversión, Verónica, de aquí en adelante, de números y de inversión. Eso depende obviamente de lo que tiene que ver con los diferentes negocios, ¿no? Para lo que es gas y para lo que es electricidad. Sí. Son diferentes los números, pero bueno, eso está también reflejado en el reporte. Otro de los puntos, y ya te despido, porque sé que tuviste que apartarte de una reunión que tenías y no quiero robarte mucho tiempo, el tema de como vocera, son espacios complicados para que la mujer haya
podido tener voz y autoridad, ¿no? Voz propia y autoridad. Hace poquito salí de una capacitación y una tecnicatura, ponele, en el IPG, Liderazgo con Perspectiva de Género, y vos estabas parada ahí, arriba de esa voz de autoridad diciendo, bueno, tenemos que transitar en este espacio, obviamente que los lugares de diversidad y de género en la compañía son, pero no alcanzan. ¿Cuáles son y qué estaría faltando? ¿En dónde dirías, bueno, salgo de acá de Naturgy y me siento que he extendido la mano a todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y la diversidad en la compañía? Bueno, yo comentaba también ayer en la presentación del reporte que el objetivo está puesto, y cuando hay un objetivo puesto y un indicador que cumplir, todas las acciones que se van haciendo es en pos de colaborar para que se cumpla, ¿no? Para el caso particular de Naturgy, el 40% de los cargos directivos deben ser ocupados por mujeres. Entonces eso, desde arriba hacia abajo, se escala y recorre toda la organización. Sí. Entonces, bueno, al participar uno en esas mesas, en esos espacios, también tiene la posibilidad de contribuir para esa toma de decisiones, ¿no? Y así lo mismo para lo que tiene que ver con el tema de diversidad. Son temas que, bueno, son muy sensibles y creo que la responsabilidad y el rol nuestro, yo, bueno, como vos indicás, como mujer, como mamá de 4 hijos, que soy del interior del país, haber podido llegar a este espacio, a ocupar en una posición de poder, me permite, me habilita a poder llevar cuáles son la visión hacia donde nosotros podemos contribuir para cumplir con esos objetivos. Bueno, me encanta, te despido, te agradezco este tiempo y te despido con si querés, con una mirada al futuro, 2 o 3 expectativas de aquí en adelante, si hay algún próximo paso de Naturgy como inversión en el país. Y el otro punto que me pareció muy interesante, que hablaron mucho, también habló un experto ahí del SEAT, Sebastián Vigorito, el lugar y el valor que tiene que ver con la cadena de valor dentro de la compañía, que sería todos los que son partícipes para que la compañía crezca, proveedores, bueno, demás, que también era muy trazable y un lindo camino que están haciendo de una gran transformación sostenible. Me gustaría que puedas cerrar esta nota así, con esta mirada al futuro, si hay inversión de aquí en adelante, y con esto, ¿no? Con la sumatoria de los aliados, ¿qué le dirías? Sí, sin lugar a dudas que siempre lo que se busca es mejorar la calidad del servicio, la confiabilidad del sistema, procurar que sigamos apostando también a lo que es la tecnología, la digitalización, trabajar en proyectos que tengan que ver con la transformación del servicio y hacerlo más simple, trabajar también con el regulador para que se modifique el marco normativo, para poder también aplicar esas nuevas herramientas que te permite la tecnología actualmente en materia de innovación, trabajar con toda la cadena de valor, con nuestros proveedores, con los gasistas matriculados. Creo que va por ahí todo lo que nosotros tenemos pensado de acá en adelante. Verónica, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que estás complicada, estabas ahí en una reunión y tuviste la amabilidad de atendernos. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo y felicitaciones por ser esta voz de autoridad desde la perspectiva de género. La verdad que son lugares que para mi criterio personal e individual son conquistas. Gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Verónica Argañarás, en la voz desde la representación de todo el trabajo que viene haciendo Naturgy en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Acuérdense, son 3 empresas, un número hace muchos años que vienen entregando un reporte contando qué hacen en todas las prácticas que tienen que ver con la inversión social, con el cuidado de los números, con compliance, con la cadena de valor. Bueno, ahí estuvo Verónica Argañarás contándonos de qué manera estuvieron trabajando con primera vez este reporte integrado de todas las empresas, de las 3 empresas que conforman Naturgy, el NOA,
gas y, por supuesto, la empresa relacionada al mundo eléctrico. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesito tu voto, pero a conciencia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio. Fernando Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 299. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Muchos confiaron en Milei porque estaban cansados, pero el cambio se convirtió en castigo. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Disculpe, señora, ¿tiene cambio de 100? Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana. Todo fue muy bueno y extraño hoy tu cuerpo en una habitación. Y perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara. Lamento no haber sido lo mejor para vos. Cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría. Porque aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de vos. Pero sé que te olvidaré, pero hasta que llegue ese día, quiero que sepas que fuiste lo mejor. Bueno, y seguimos con esta otra agenda, ¿no?, que tiene Tercer Tiempo. Una mirada donde uno parece que es una Argentina que no sabemos si termina siendo un pensamiento, un aire de frescura. En el día de ayer, como te contaba, Telecom
tiene este proyecto sumamente interesante, que es la sumatoria de todas las marcas que acompañan a Telecom, y armaron Digitalers, esta plataforma gratuita para acompañar y de alguna manera también, ¿por qué no?, generar un empleo, una capacitación en nuevos oficios. Y la verdad que me encantó escuchar a Melina Masnata, a quien la escuché con mucha atención y además participé con alguna de sus preguntas, que ya la venía siguiendo, la vi y también en una presentación con una gran amiga, Lorena Marino, y ella habló en ese espacio de aprendizaje cómo es aprender a pensar con tecnología, y me encantó porque es al revés, y ella decía, la IA no es una fuente, dice la IA, nosotros conformamos el espacio, me da la impresión, que fue lo que entendí, para que sea una herramienta que me permita a mí, vamos a ver qué, posiblemente ser un poco más plástico en nuestro pensamiento, razonar y que nuestro tiempo sea de calidad, a lo mejor acompañados por una herramienta. Bueno, ¿quién es quién? ¿Quién tiene más poder? Sería la pregunta que yo le haría a Melina Masnata, que está del otro lado y que tan amablemente se redujo un poquito su espacio en su agenda y pudimos meternos ahí. Hola Melina, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. ¿Cómo estás, Sara? Qué bueno escucharte y excelente resumen el que hiciste. No sé cuánto más puedo aportar. No. Por lo tanto, da cuenta de lo atenta que estuviste ayer, Re. que es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? La Re. atención y cómo nos compite en Re. estos tiempos sintéticos. Bueno, a ver, me anoté porque generosamente me compartieron tu presentación y generosamente, muy de tu parte, estos saberes. Para mí los saberes realmente tienen que ser compartidos porque tienen que ser como colectivos. Y vos dijiste, el aprendizaje sí o sí es colectivo, y lo pusiste en palabra y en acción, porque tengo esa presentación y quiero preguntarte algunas cosas. La primera, me parece fantástico que desde tu lugar de aprendizaje y de enseñanza podamos desmistificar que la tecnología viene a ayudarnos, no a arruinarnos, a quitarnos trabajo. Exacto, sí, y creo que, y como siempre, la tecnología nos falta entender que es liderada y creada por humanos, que tiene una plataforma que todo lo demás se retroalimenta por las personas usuarias, o sea, humanos, y que hay mucho de lo que uno puede diferenciar entre un uso genuino, como le decimos en el mundo educativo, un uso con sentido, un uso con propósito, que por supuesto lo lleva a otro nivel, al pensamiento, a la producción, a la capacidad de impacto, por sobre el uso de lo que estamos acostumbrados, cómo está diseñado. Y un poco lo que discutíamos ayer es esto de, bueno, hoy cuando pensamos en todos los aspectos más negativos, son aspectos negativos porque por diseño hay una economía de la atención, hay una economía que este derecho de la desconexión que hoy se empieza a hablar más fuertemente no está puesto en valor. Sin embargo, de nuevo, no es que es negativo o positivo, es algo que tenemos que entenderlo las personas para tomar un espacio proactivo y dar ese lugar. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo es, la tecnología hoy es muy buena para todo lo que es producción audiovisual. Y si hay personas que, por ejemplo, aprenden mejor con todo lo que tiene que ver con escuchar un podcast o escuchar una radio, bueno, qué mejor hoy para pedirle a un texto o algo que nos genera como mucha distancia, producime esto en tanto tiempo para un formato de esta forma que yo lo quiero escuchar o ver de esta otra manera. Entonces ahí empezamos a ver que la tecnología, cuando le damos esa indicación, genera este otro valor. Por lo tanto, no es algo negativo, es algo que necesita ser liderado. Vos hablaste de pensamiento sintético. Que hoy también liderar es una manera de aprender. ¿Entendí bien las dos cosas? Por favor, señora, explíquelo. ¿Qué es pensamiento sintético?
Bueno, el pensamiento sintético tiene que ver con esto que hoy delegamos, ¿no? Hablamos mucho de este concepto de la delegación cognitiva y demás, sin entender que lo sintético es toda esta producción que detrás hoy tiene mucha inteligencia artificial, ya sea desde las imágenes, desde los textos y de todo lo que no vemos, como los algoritmos. Hoy la inteligencia artificial está en todo lo que utilizamos a través de una pantalla. Por lo menos en algún proceso hay una intervención de inteligencia artificial. Por lo tanto, está automatizado y no es humano, es sintético. Bien. Por otro lado, otro de los puntos que traigo es que la percepción del tiempo, y acá quiero aclarar el concepto de percepción del tiempo, está muy influenciado por esto sintético, ¿no? El decímelo en 3 bullets, Claro. el contámelo rápido, el Claro. si no me explicás con fuegos artificiales, Claro. no lo entiendo, que es mucho de lo que este otro sistema nos está llevando. Y entonces, Perdón que te interrumpa, pero me la dejaste por picando. favor, Cuando arranqué el programa, hoy hablaba de este ruido que hay en los medios, ¿no? O sea, que posiblemente yo durante todo el día de ayer transité por distintos lugares en donde veía otro tipo de contenido y de Argentina, y vos de pronto prendés la tele y el ruido es abrupto, es todo, como vos decís, ¿no? Esto de fuegos artificiales y poco contenido. ¿Entendí mal? exactamente, y además la televisión trata de emular a eso que vemos en las redes sociales cada vez más, ¿no? Vemos programas por ahí noticieros que atrás incluso ponen likes y simulan como si estuviéramos viendo un vivo de una red social. Claro. Ese es un ejemplo muy claro de cómo hay una desadaptación de un modelo que funciona muy bien en un sistema y trae, contamina el otro, porque también la capacidad de atención, que como bien mencionabas en un momento, se entrena, la neuroplasticidad existe, y eso es importante también destacarlo, porque así como creamos un hábito complejo y negativo, también podemos crear un hábito positivo y expansivo. Ujú. Y en ese punto, justamente, el pensar diferente, el dar un lugar al tiempo y a la calidad de lo que entendemos por tiempo de manera diferente, es lo que también tenemos que entender las personas. Porque a veces decimos, bueno, pero la atención, ¿no? Sí. Un poco eso lo que les traía ayer es, ojo, entendamos que hay un montón de categorías de atención, ¿no? Y hay algunas que son positivas, hay otras que necesitan ser lideradas, y esta atención es el elemento, es la materia prima para cualquier aprendizaje. Y uno de los puntos más importantes que vos conectaste recién es esto de la palabra de liderazgo con el aprendizaje. Ujú. Y después me quedé hablando con varias personas, una me dijo, yo cuando lidero les enseño a mis equipos, y eso habla del aprendizaje y la enseñanza. Y digo, claro, y además vos pensás que nosotros hoy tenemos liderazgos donde todo el tiempo parecen quemados, ¿no? Si vos no estás corriendo, con la lengua afuera, con 1000 cosas, con fuegos artificiales, parecería que no sos productivo. Ahora, ¿no? Porque también... sí, perdón, decime. No, y para cerrar este concepto, el liderazgo también es poder decir estoy aprendiendo, estoy estudiando, y Obvio. estoy invirtiendo tiempo a esto, Por supuesto. que es importante. Y claro que sí, porque además ahora los tiempos hasta inclusive de un podríamos decir lo que se llama la economía plateada, en algunos momentos podría ser una economía dorada, porque se junta entre la plasticidad de volver a aprender y la experiencia de tantos años. Ahora te quiero llevar a un escenario complejo, que significa el sistema educativo. Esta realidad que se topa con una gran desigualdad. Para mí, en los próximos años, la gran desigualdad, más allá de económica y social, también va a ser educativa. Entonces, todo esto que vos planteás, ¿cómo lo puedo mixear en un sistema educativo que para mi criterio, esto lo digo yo como ex docente, está como un poco lejano a estas tendencias, a lo que necesita un pibe de 15, 16, 17 años, que es atención, que tiene poca atención, que requiere inmediatez y un montón de cuestiones más? Bueno, eso es entender con qué
materia prima estoy trabajando y por supuesto uno tiene que, sobre todo para construir un diálogo intergeneracional, un diálogo de valor, lo primero que tenemos que hacer es entender qué le interesa al otro, dónde está practicando su identidad, porque las redes sociales también nos traen esta práctica de la identidad, y como bien decís, eso pasa en el aula, eso es poroso al mundo del aula, y fíjate que ya tenemos experiencias en relación a la implementación de tecnologías y gobiernos que han invertido mucho capital para poder equipararlos. Sin embargo, lo que nos va diciendo la evidencia es que las personas con poco capital cultural que acceden a tecnologías que no están siendo lideradas y con un propósito educativo, es decir, yo te explico para qué quiero que uses esa tecnología en un momento determinado, termina siendo contraproducente. Entonces, cuando vos decías recién, bueno, esto amplía la desigualdad, yo lo pensaba desde el lado de cuando tenés menos acceso a oportunidades de aprendizaje, es cuando sos más víctima de este tipo de consumo problemático de la tecnología. Total. De hecho, empiezan a evidenciarse personas que no pueden cuidar a sus hijos y no las podemos juzgar porque tenemos un pluriempleo, tenemos un montón de desafíos hoy, ¿no?, económicos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una pantalla adelante. El problema con eso es que después vas generando, yo siempre digo, la pantalla hoy es la gran escuela, vas generando un hábito de cómo te aproximas a la información, a los datos, que no es conocimiento, y cuando vos después estás en el mundo educativo, en un aula, con una vida que no es 3D, ¿no? Te empieza a pasar esta necesidad urgente de que la atención, como no la desarrollás, bueno, esto no es valioso, no es importante. ¿Qué tienen que hacer los docentes o qué tenemos que hacer los sacaste la sistemas pregunta de educativos? la boca. ¿Qué hace un docente que cambian los contenidos cada 6 meses? Claro, bueno, yo lo que veo, y lo veo como una buena práctica, son muchos educadores que se toman el tiempo de buscar qué es eso que están haciendo estos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, están viendo historietas digitales. Bueno, perfecto. Y van a abordar una línea de trabajo como es un concepto, un contenido curricular que tenés en prácticas de lenguaje o lengua y literatura, porque además en Argentina tenemos todavía muchos desafíos según la provincia en la que estés. Partís de un punto donde vamos a trabajar la novela histórica y traes una IA y hace un trabajo de traducir a una historieta digital, por ejemplo. Y en eso los estudiantes están dando cuenta que es difícil, que no es fácil, que no saben usar en realidad la tecnología para producir, sino que en general la utilizan para reproducir, y no se ven como productores, sino como consumidores digitales. Y ahí empieza a ver que es un poco lo que yo creo que hoy tiene valor el lugar del ámbito educativo, una meta de enseñanza, que no es solamente te estoy enseñando esto que tenés que aprender, sino también yo te estoy enseñando a cómo tenés que habitar el mundo digital, a través de usarlo de esta manera. Entonces creo que hay algo ahí importante, que es que hoy el aula es el único espacio social donde nosotros nos vinculamos con un tiempo y espacio determinado, con personas humanas, ¿no? Vuelvo a decirlo, con humanos que por ahí no me sentaría en un ámbito tecnológico, porque la tecnología hace esto que se llama cámara de eco, que me acerca siempre a las personas que escuchan o piensan igual que yo, Claro. y escuchan lo mismo y que yo Claro. quiero escuchar. El algoritmo, ¿no? Entonces eso, exacto, va en Claro. detrimento de tu pensamiento crítico. Claro. Ahora el aula tiene mucho para enseñar de eso, por lo tanto el docente no es que tiene que crear algo diferente, tiene que adaptar algunas de las cuestiones que se trabajan en el espacio áulico para mostrarles cuál es el sentido de lo que pasa después en el mundo digital. Ahora, Estamos todo el... Melina, perdón, me voy a lo que vos dijiste y recuerdo que la escuela siempre fue criticada por esta cosa de que preparan y uniforman los contenidos, ¿no? Esto, lo que vos planteás, viene a romper porque vos decís, a ver, no quiero un algoritmo dentro del aula, quiero juicio crítico, quiero pibes que piensen en forma crítica e individual. ¿Cómo lo junto? Primera pregunta. Y última pregunta, y para despedirte,
que me encantó, me quedaría más tiempo hablando, pero tengo que traer el programa. El futuro del trabajo en este escenario, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, voy por partes, Dale. exacto. No hay que reinventar la rueda, hay que crear un lenguaje común. Uno de Bien. los problemas más grandes que tenemos a nivel social es el problema de la falta de un lenguaje común, Claro. intergeneracional. Claro. La escuela nos puede acortar ese problema y por otro lado puede abrir las puertas, que es uno de los desafíos más grandes, porque con todos los temas que tenemos de crianza digital, bullying, todo, consumo problemático, ludopatía, imaginemos que la escuela puede abrir un taller sobre estas temáticas, abierto a la comunidad, abierto al barrio, abierto a las familias. Entonces puede volver a ser un espacio relevante para pensar diferente. Es el espacio que además tiene un filtro ético y una responsabilidad. Por lo tanto, es el lugar que más le daría hoy una entidad para poder transformar. Y transformar no creando la rueda, sino desde lo que sabe hacer muy bien la escuela y supo hacer muy bien mucho tiempo. Por eso fue como sistema educativo un sistema exitoso. Hoy lo vemos precarizado, pero siempre como sistema funcionó bien. Por lo tanto, que ahí uno tenga un espacio común de construcción es relevante. Por otro lado, futuro del trabajo. Futuro del trabajo, estamos en un momento muy desafiante, por eso lo que hablábamos ayer es cómo pensamos en habilidades que sean metahabilidades. Entre ellas, no solo lo que hablamos todo el tiempo del pensamiento crítico, que la gente dice todo el tiempo, sí, falta pensamiento crítico. Ahora, nos falta tener una definición común de qué es el pensamiento crítico. Porque qué es? seguramente para vos, y acá hay un punto, que es pensar de la mejor manera posible y de la manera que además a mí me permita lo que se llama el pensamiento de crecimiento, el mind growth, ¿no? Que es cómo puedo pensar de manera tal que no me quede en esa idea, sino que la pueda ir elaborando, creciendo, Claro. iterando y poniéndola en tela de juicio. Que no sea rígida. Ese desafío, exacto. Claro. Eso, esa metahabilidad, la habilidad de aprender, porque Sí. vamos a tener que aprender y desaprender todo el tiempo. La habilidad de resolver problemas es algo que hoy todo el tiempo estamos viendo, que la humanidad tiene cada vez problemas más complejos y necesita la capacidad de resolver problemas. Ujú. Esas metahabilidades después traen abajo otras habilidades, como la capacidad de negociación, la escucha activa, ¿no? Que todo lo que hablamos en el mundo de la educación también, por ahí con otras terminologías. Lo que tenemos que hacer es poder adaptarlo y trabajar para eso por sobre empleos que estemos siempre corriendo con la lengua afuera, ¿no? Y de los rankings, los próximos o con la especulación. Sí entendemos que las personas tenemos ciertas habilidades que vamos a tener que seguir desarrollándolas y que eso cada vez crece más de manera más acelerada. Por lo tanto, posicionarnos en las habilidades y en estas metahabilidades por sobre los roles va a ser lo más asertivo. Impecable, señora, un lujo escucharla, la verdad, un lujo. Ahí estuvieron otras voces también y usted abriendo ahí en Digitalers una manera de pensar, ¿no? Los liderazgos con pensamiento, con aprender y reaprender, me encantó. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vos, Sara, por interesarte, por tus buenas preguntas, mejores preguntas que mis aportes y grandes resúmenes que hiciste de la jornada de ayer. Y bueno, agradecer de nuevo a todo el equipo que está creando toda la plataforma de Digitalers. Exactamente, eso quiere decir que usted como profesora logró lo sumamente interesante como para que uno escuche. Así que a eso se debe el deseo de esta entrevista. Los periodistas deseamos preguntar cuando realmente el contenido nos atrapa. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias, Sara. Nos seguimos viendo. Un gran placer. Melina Masnata, para entender. Bueno, hoy un programa sumamente rico para corrernos un poquito, hay veces, de una agenda bastante oscura de lo que estuvimos viendo en el día a día, cuando no es el Movistar Arena, cuando no es Esper, cuando no es Santilli, cuando no es el narcotráfico, cuando no son las consecuencias de la marginalidad, del asesinato y del triple homicidio a consecuencia, obviamente, de la marginalidad y el narcotráfico. Nos corrimos un poco porque
También está bueno poder hablar de otros contenidos que nos den otro aire y que sumen al pensamiento. Intentamos hacer esto en tercer tiempo. Señores, son las 14:58. Entregamos Javi y vengo. Auspició Tercer Tiempo. Hace crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos Hop disponibles en todo el país. Andriani, llevamos lo que te importa. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. No todos conocemos el campo, pero todos conocemos sus desafíos. Porque después de la inundación, la sequía o las plagas, aparecen otros problemas. Como la inundación de los no, que te deja seco después de que el agua se llevó todo. La sequía de optimismo, que luego de que el sol quiebre la tierra, te quiebra el espíritu. O el bicho de la incertidumbre, que te come la cabeza cuando los bichos ya te comieron toda la cosecha. Pero créeme que las peores plagas no son las que afectan al campo, sino las mismas que nos afectan a todos. Por eso, cuando haces lo mejor para tu campo, también te superás vos. En los desafíos se crece. Syngenta. Señores, y así nos vamos, con un pensamiento crítico. Intentamos saber cómo de 1 a 10, ¿cómo anduvo el programa? Con pensamiento crítico anduvo 11, digamos. Señores, se quedan ahora con Cambio y Fuera. Nosotros nos vamos a encontrar el miércoles próximo. Espero que sea una agenda un poquitito más tranquila. Cuídense, pásenla lindo. Chau, chau. Hasta el próximo miércoles. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.